Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre. Ahora hablemos sobre la austeridad económica. Rafael Correa nos había enseñado que la austeridad económica no era precisamente el mejor camino, porque la austeridad económica significa menor tamaño del Estado. Esto significa también que el Estado invertirá menos en obras públicas, menos en profesores, en policías, en médicos, en servicios sociales, en bonos, en bonificaciones, en subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la cantidad de circulante que existe en un país se reduce, y al reducirse la cantidad de circulante, la actividad económica también se ve entorpecida. En los países pobres, la economía es básicamente economía estatal, no es economía privada, porque la empresa privada no tiene capacidad de inventiva, de innovación, de creación, de multiplicación. En los países pobres, la empresa privada básicamente es una empresa proveedora de materias primas como el banano, el camarón, las flores, o de productos manufacturados. No es una empresa que produce productos de avance intelectual, de inteligencia adicional, como se dice, con plusvalor. Entonces, cuando tenemos unas economías que no tienen plusvalor, como las economías de los países del tercer mundo, hablar de ahorro de parte del Estado significa deterioro de esa economía. Estamos viviendo el paso del capital transnacional que llegó a apropiarse de casi todas las riquezas del mundo a el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado es cuando el Estado asume la mayor inversión. Esta mayor inversión se convierte en infraestructura, como por ejemplo hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, metros, en fin, todo lo que nosotros vamos viendo que es muy costoso construir para la empresa privada. En cambio, el Estado, la empresa privada, se limita a ser un productor, nuevamente les repito, de básicamente productos primarios o manufacturas. Si no sucediera esto, por supuesto se podría hablar de que hay cómo reducir el tamaño del Estado. Pero cuando no sucede esto, reducir el tamaño del Estado significa, como repito, reducir sueldos, reducir empleos, reducir inversión, reducir capacidad productiva, en fin, lo que está pasando en Ecuador, que es un proceso de deflación, es decir, hay menos circulante, la gente tiene menos capacidad de compra, hay una sobreoferta, las cosas comienzan a caer de precio, nadie quiere invertir porque si invierte va a perder, y va a perder porque el producto que va a sacar va a costar menos en el próximo mes, y entonces se produce lo que se llama la deflación, que es un periodo muy grave y peligroso dentro de la economía. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo está sucediendo que la economía está ahora regida, está gobernada, los países de mayor poder son los que tienen más población. ¿Cómo sucedió esto? Por ejemplo, en Asia son China e India, Japón también, es el país que tiene mayor cantidad de habitantes en su población, es decir, concentra la mayor cantidad de población. En Europa pues está Alemania, en Norteamérica indiscutiblemente Estados Unidos, en Sudamérica Brasil, en Australia está Oceanía. ¿Qué es lo que hace que estos países que tienen gran población sean ahora los más ricos del mundo? Es que los seres humanos ya no son los mismos seres humanos del siglo XVIII, que ofrecían solamente mano de obra. Ya en el siglo XX comenzaron a haber seres humanos que tenían algo más que ofrecer. Por ejemplo, tenían un automóvil, tenían electrodomésticos, tenían máquinas de escribir, computadoras, y eso les daba una capacidad productiva diferente. Actualmente, en el siglo XXI,
cualquier individuo tiene un celular y el celular le da una enorme capacidad productiva. Le permite tener su oficina ambulante, mantener conexiones, recibir información, transmitir ideas, proponer, hacer negocios, en fin. Es un instrumento indispensable, fundamental, que cambia la capacidad productiva de un individuo. Ya no solamente que la gente del siglo XXI tiene mejor educación, sino que tiene más instrumentos. Tiene energía eléctrica, tiene cocinas de inducción, televisión satelital, transporte frecuente, en fin, muchas otras capacidades que la generación anterior no tenía. Eso en países como China, con 1.000 millones de habitantes y 1.000 millones que tienen estas disponibilidades, propiamente cambia todo el proceso. Cada ser humano se convierte en lo más valioso de un país. Ya no porque tiene carne y hueso solamente. Se convierte en lo más valioso del país porque maneja aparatos, maneja máquinas, tiene instrumentos, tiene otra capacidad productiva. Esto es lo que ha convertido a los países con mayor población en los más productivos. En Sudamérica, el país que tiene la mayor densidad de población es Ecuador. Y es el país que, gracias a Rafael Correa, la gente tiene la mayor capacidad productiva, porque tiene las mejores vías, está completamente electrificado, tiene internet en todo el país, tiene televisión satelital en todo el país, tiene hospitales, escuelas, colegios, universidades en todo el país. Esto ha cambiado la manera de proceder, la manera de ser, la capacidad productiva de los ecuatorianos. Ya no somos los mismos ecuatorianos de antes, somos otros ecuatorianos con diferentes capacidades que nuestra generación anterior. Lo estúpido y contradictorio es que nuestras elecciones y el voto que tenemos está todavía regido por las generaciones anteriores. Si fuera por mí, yo diera el voto optativo a toda persona mayor de 50 años, porque realmente sé que no van a acudir a votar si es que no se les pone el voto obligatorio. Y realmente las personas de mayores de 50 años, con muy pocas excepciones, tienen muy poca capacidad de sintonizarse con la nueva realidad del mundo. El voto debería ser desde los 16 hasta los 50 años de carácter obligatorio y desde los 50 años en adelante de carácter optativo. Esto nos permitiría que en las elecciones no cometamos siempre el mismo error que hemos cometido desde que tenemos elecciones en el Ecuador y más aún desde que los medios de comunicación son los que dirigen nuestro voto. Hablamos de que los medios de comunicación masiva son los que están dirigiendo el voto de las personas. El proceso de cambio generacional es tan importante que nos permite entender que ya no es posible que en los cargos públicos estén personas que no han sido calificadas ni han recibido estudios. Porque las personas que no tienen estas capacidades, como tenemos el gran problema con el presidente actual, se enfrentan a situaciones que no pueden resolver, carecen de criterio, de visión, una baja formación profesional, una baja vivencia de relaciones, una baja capacidad de análisis. No permite ser un buen gobernante, le convierte en un títere de medios de comunicación, de asesores, de gobiernos extranjeros y formas diferentes de ocupación de nuestra voluntad. En este momento, en Ecuador se vive la lucha del voto y la lucha de la conciencia a través de los medios de comunicación, a través del Internet. Tenemos el gran problema de que la educación es una educación para formar ciudadanos, no personas. Y la educación para formar ciudadanos es una educación que nos homogeniza, nos crea seres iguales, comenzando por el uniforme,
por el canto el lunes del himno nacional, por la forma de hacer los deberes, de contestar las preguntas, de responder a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta educación no reconoce las virtudes personales de cada individuo. No le permite al individuo identificarse con los colores que le gustan, con la ropa que le gusta, con la música que le gusta, con el deporte que le gusta, con los amigos que prefiere, sino que nos quiere a todos iguales. Y los profesores, que son de una generación anterior, no pueden reconocer en sus alumnos sus capacidades y facultades propias, particulares, sus virtudes. Ante esta situación, nos toca cambiar el proceso educativo. El proceso educativo tiene que ser que el individuo desde que comienza, desde que nace, desde que va a la escuela, tiene que tener una identidad propia, que comienza con su propia forma de vestir, que comienza con su propia opinión, que comienza por lo que le gusta. El profesor lo que tiene que hacer es alentar al individuo a desarrollar sus mejores habilidades en lo que le gusta hacer. Si le gusta el deporte, que sea deportista. ¿Por qué tiene que ser matemático? Si le gustan las matemáticas, ¿por qué tiene que perder el año por gramática? Si le gusta la gramática, ¿por qué tiene que perder el año por geografía y por historia? Si le gusta la literatura, ¿por qué tiene que perder el año por inglés? No. Cada ser humano tiene que ser un individuo que reconoce. Esto de la cultura general es un principio obsoleto del enciclopedismo del siglo XIX, cuando los conocimientos eran mínimos en relación a lo que tenemos ahora. Ahora solamente en medicina. Si usted decide ser un farmacólogo, ya no tiene para qué dedicarse a otra cosa, porque la farmacología se lo come todo. Es más, si decide ser neurólogo, ya la neurología se lo come todo. Para ser un buen neurólogo, usted no debería estudiar medicina general. Usted debería estudiar desde el primer año neurología, porque es tanto el avance y la velocidad a la que va la neurología, que los 4 años o los 6 años que estudie no le van a alcanzar para completar todos los estudios y avances que se tienen solo en neurología, no le digo en otras cosas. Entonces, el conocimiento y la manera de ser y la preparación y el entrenamiento tiene que ser diferente. No podemos seguir perdiendo el año por esas cosas, pero sí deberíamos perder el año por otras. Por ejemplo, deberíamos perder el año por ser mentirosos. Porque no podemos seguir manteniendo esta cultura de la mentira. La política es un concurso de mentirosos. El más mentiroso llega al poder y eres el que gobierna, porque se concibe que el asunto es llegar al poder con cualquier mentira, y una vez que esté en el poder, bueno, ya veremos qué pasa. Como cuando usted se casa o quiere conquistarse a la muchacha, se ha convertido a la mentira en un instrumento de conquista en el amor, y se ha convertido a la mentira en el instrumento de pasar el año copiando, mintiendo, engañando. Entonces, como queremos gente honesta, es muy difícil que pasen en el sistema educativo que tenemos ahora. Porque si yo no soy matemático y me dicen que saque 20 en matemáticas, pues ¿qué tengo que hacer? Copiar. Entonces, lo lógico es que estamos protegiendo un sistema que permite la mentira. Y es por eso que ahora nos gobiernan los mentirosos. Si usted me dice que un asambleísta no es mentiroso, que un prefecto no es mentiroso, que el presidente no es mentiroso, demuéstreme. Yo sí le puedo demostrar a usted que nos gobiernan los mentirosos, y que el más mentiroso es el que logra pasar el año en el colegio. Es el tipo que se casa con la chica rica, o la chica rica que se casa con el hombre rico. Es un juego de mentiras. Entonces, la primera cosa que deberíamos aprender es a no mentir. Algo que parece estúpido, pero que en Europa se ha conseguido. En los países desarrollados de Europa, no mentir es algo común. Hablar con la verdad y con la franqueza es tan simple que en Holanda pues, es la cosa que suena brutal para nosotros, no suena grosería. Pero la gente no necesita mentir. ¿Para qué diablos mentir?
Esa es la razón por la que se debe perder un año. Por hacer trampas, por mentir, por engañar, por ser hipócrita, por ser mentiroso. Si conseguimos eso, hemos dado el principal paso en la educación del Ecuador y en la incorporación a una nueva economía y a una nueva sociedad, donde realmente el ser humano ya no vale por el título, sino por la capacidad de hacer bien algo, ser buen deportista, buen músico, buen obrero, buen empresario, buen lo que sea. Ya no vale por el título y vale por su capacidad de decir la verdad y cumplir lo que dice. No puede ser que promete 300.000 casas y no las puede hacer y justifica que hay una economía desastrosa. Él sabía lo que pasaba, 10 años estuvo al lado del gobierno y recibió toda la información. Es el primer gobierno que transfirió toda la información al siguiente gobierno. Y antes ya sabía qué es la situación económica, porque él asumió la representación del partido de gobierno que estaba en el mando y por tanto debía decir, bueno, yo voy a heredar un gobierno y quiero que me den todos los datos exactamente, porque si no, ¿para qué voy a ser candidato por ustedes? Pero es candidato por ellos y resulta que cuando esté en el poder no ha sabido, le han engañado, no han tenido la información completa, todo ha sido mentira, ha sido un ladrón, un pillo. Eso, señores, es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Así no se hacen las cosas. 10 años estuvo al lado del gobierno anterior y no es posible que no se enteró de nada, ni de cómo estaba la economía, ni de qué pasaba, ni qué se hizo con la plata, ni de dónde, quiénes eran los pillos, ni nada. Y asumió el gobierno para después decir, no he sabido nada, ellos me han engañado durante 10 años. Perdóneme, usted engañó durante 10 años, señor. Gracias.